Comenzamos con Agrometal, esta nueva máquina que tuvo, bueno, mayores, es la última novedad, APX, donde se ha modificado, se ha hecho más ágil, con mayor velocidad de dosificación, etcétera, etcétera. No voy a dar tantos elementos técnicos, pero bueno, estamos en Agrometal para dar una orientación a donde estamos. Hace poco, el 7 de junio, del 7 al 10 de junio, se hizo el mini Expo Agro, vendría a ser un Expo Agro más chico en Armstrong, Santa Fe, donde Agrometal ha presentado la FX, que es una máquina, una sembradora más barata, a $120.000, para que muestre, bueno, una gama amplia de productos, ¿no? O sea, sigue expandiéndose a pesar de que no está teniendo un buen año, o un año como el año pasado, por ejemplo. En realidad todo lo que es maquinaria agrícola no es. Pero bueno, da confianza, un excelente desempeño en diversas condiciones de trabajo, lo que convierte en una relación confiable. A su vez, está la máquina, eso se puede ver en la página. Eh, Siguen apostando a productos de alta calidad a precios razonables, valoran la oportunidad de alquilar equipos nuevos a precios accesibles y confiables, lo que le permite mejorar su productividad y rentabilidad en el campo, donde bueno, hay un desificador para girasol, garbanzo, poroto y algodón. Y está la DX Pro, que es la que tiene bajo costo de mantenimiento, etcétera, etcétera. Bueno, además de la nueva máquina APX, que esto da mayor potencial, aunque no tenemos un precio. Vamos a los números después de esta propaganda. El ejercicio 2023 acumula un saldo negativo de 576 millones. En el 2022 había iniciado con un superávit de 1.683 millones. El segundo trimestre en particular de un déficit de 68 millones, 68,2. El año pasado dio un positivo de 1.529 millones. Esto lo vemos aquí, en el balance. En la página 5. Bueno, tenemos una baja de 68,2 millones, bueno, mitigando un poco lo que iba perdiendo en el primer trimestre. No se puede comparar con el año pasado, o sea, no hay nada que hacer respecto a los resultados brutos y resultados operativos. Bueno, aspectos salientes. Según el último informe de maquinaria agrícola en el INDEC, por eso la presento cuando el INDEC publica ese informe, yo hago el resumen de esta empresa porque bueno, me aporta más información. Al segundo trimestre, las ventas de sembradora en muestras de una pequeña recuperación, aunque con una reducción profunda del 50,1%. Pequeña recuperación es en general respecto al mal primer trimestre que tuvo, en comparación al segundo trimestre del 2022. Es decir, hay la mitad de las sembradoras y un 49,8% en lo que es el acumulado. La matriz de sembradora en maquinaria agrícola pasa desde 9 a 15 trimestral. Es decir, que las sembradoras pondera un poco más que lo que era el primer trimestre, aunque en el segundo trimestre del 2022 era 24,4. La escasez híbrida afectó en la campaña de los principales cultivos cuyas cosechas están cerca de pisos históricos. La soja fue menor que la expectativa más pesimista. El maíz tiene un grado de avance, que ahora está en el maíz a pleno, de solo 40% inferior a lo que suele estar, en torno a los 80%. Y se espera rindes de un 40% menos. De hecho, bueno, el trigo tuvo una mala cosecha, pero se espera una buena campaña para el 2023-2024. Vamos a ver algo que dijo Roxana María Negrini, que es la presidenta y parte del grupo accionario principal de Agrometal. Bueno, habla de la cantidad de sembradoras. Primero se hace en comparación de un excelente periodo como el año pasado, por eso es tan bajo el nivel. Bueno, luego de los cuales como consecuencia afectaron negativamente la demanda, la sequía intensa y el aumento de la tasa de interés, se alcanzó un nivel de ventas que se podría cuantificar como la mitad respecto a las generadas en el ciclo de 2 años que terminó en junio del 2022. Desde junio del 2022, es decir, el segundo trimestre del 2022, la compañía está teniendo
pérdidas en el resultado final. Eso se puede vislumbrar. Por eso viene la parte de la tendencia a la baja, ¿no? No de la cotización, sino de la empresa en sí. Este ritmo disminuido de ventas tuvo repunto en el mes de abril gracias a Expo Agro y en julio gracias a Agroactiva. Esos repuntes se vislumbraron que se han vendido nada más que 35 unidades en el primer trimestre, ahora alrededor de 83. En primer lugar, se redujeron, ¿qué se hicieron para las medidas? Se redujeron las horas extras respecto al nivel elevado que presentaron durante el año pasado. También se llevó adelante una política de normalización de stock de materiales de producción que habían alcanzado niveles muy altos al año 2022. Al mismo tiempo se redujo el ritmo de avance en inversiones de activos fijos, aunque continúan con el objetivo de concretar los objetivos inicialmente propuestos. Y se concluye que las medidas mencionadas permitieron adaptar el funcionamiento de la empresa a la nueva realidad de la demanda, logrando que tan significativa baja de actividad no impacte plenamente en situación financiera y así recurrir a un endeudamiento en un contexto de tasas de interés creciente. Durante el ejercicio anterior se tuvo la política de que el que compraba la máquina deje el 50% de prepago o de anticipo, lo cual hizo que rinda sus frutos en el plano financiero durante el presente periodo, aportando flujo de caja en momentos como ahora de baja generación de las nuevas operaciones. Hasta tanto se observen objetivos de aumento en el nivel de demanda, cuestión que se espera pueda producirse en la parte final del año como consecuencia de la mejora esperada del plano climático y los cambios de expectativas que pueden surgir de las elecciones presidenciales. Las ventas suman 5.843 millones, siendo un descenso del 50,1% interanual. Los costos, esto acorde a coso. Pero antes todo, no mostré, creo que lo del INDEC, perdón. Bueno, acá tenemos lo del INDEC. En general, el tractor está subiendo, es lo único que la gente está comprando o demandando en el campo. Tiene una matriz de facturación del 45,4%. Las sembradoras están en el 15% por debajo de implementos y cosechadoras. En los implementos se destacan las pulverizadoras, ¿no? que están teniendo bastante demanda en eso, o una demanda cercana a la normal. Bueno, en cuanto a las sembradoras, lo que se tiene que se han vendido 657 en el total contra 1.308. Dijimos que bajó alrededor del 50% la cantidad, bueno, en el plano general también, así que Agrometal no está ajeno. Las ventas suman 5.843 millones, siendo un descenso del 50,1% interanual. Los costos de venta dan 3.912 millones, ahorrando 41,1%. El margen de EBITDA sale del negativo y pasa a 21%. El año pasado era 34,7%. Las existencias saldan 2.894 millones, bajando 3% del inicio del ejercicio. El año pasado, por rotación de materias primas y por mayor trabajo, bajaban 27,5%. Las compras caen obviamente 42,8% a nivel del nivel de sembradoras, y materias primas suben un 31,6% respecto al año pasado. Viendo los costos de venta, tenemos que los inventarios bajan alrededor de 100 millones de pesos. El año pasado habían bajado 1.000 millones de pesos. Esto se da por disminución de materias primas. En este caso hay aumento de materia prima, ya que no se sobrepasó la capacidad de producción como ocurrió o acaeció el año pasado. Viendo acá, las materias primas crecen alrededor de 470 millones, productos en proceso crece también el doble, de 2,14 a 4,18, y productos terminados bajan de 1.287 millones a 528 millones.
Las ventas brutas de sembradoras, que son el 90,3% de la facturación, bajan un 50,7%. La venta de repuestos se reduce en un 4,5%. La relación bonificaciones y descuentos otorgados a clientes forman un 12,4% de las ventas totales. Al segundo trimestre era 9,3%, lo cual se tiene que dar más bonificaciones para poder vender más, como ocurrió a principio de la pandemia. Al exterior, Uruguay y Bolivia se factura el 5,1 y esto es una buena noticia para la empresa, ya que facturó más de 2 o 3 máquinas, sino que 9 ahora al exterior. Y esto sube 3 veces más la facturación que el año pasado. Esto me voy a quedar y vamos a ver, primero esto, sube el mercado externo de 99 millones a 300 millones, las bonificaciones, bueno, ponderan más sobre el subtotal o el subtotal bruto de las sembradoras y nada más. Bueno, el total de, como dijimos, de sembradoras vendidas en el semestre son 118, se produjeron una más, 119, y es el despacho más bajo en 5 años, un 54,6% menos que en 2022. El despacho es el 18% del total de las sembradoras vendidas, que como vimos en el INDEC eran 657, 118 sobre 657 es el 18%. Se exportaron 9 sembradoras, récord histórico, 7 más que el 2022. Y la relación, si dividimos el número este, 6.924 millones sobre 118, nos da un costo de sembradora de 58,7 millones de pesos, un 8,6% mayor al 2022. Destacando esto, el precio promedio por unidad es de 43,8 millones, es decir, 15 millones más el precio que vende Agrometal. El año pasado era 48,5 millones, y Agrometal, por tener otra tecnología en sus sembradoras, hacerlo de 2 cuerpos, con mayor automatización y mayores sensores, con paneles de control y todo eso, aumentan su calidad respecto al promedio. Bueno, en la reseña lo que podemos ver, el total de sembradoras, que es más bajo aún que 2019, pero es más alto que 2018. El mercado interno está más baja, pero en el mercado externo, sorprendentemente, se han vendido 9 sembradoras, que bueno, que si hurgamos, hace un montón que no se vende más de 5. Los gastos por naturaleza suman 2.426 millones, siendo una baja del 16% interanual. Remuneraciones y cargas sociales, que es el 44% de los gastos, bajan un 13,3%. Esto por los ganaderos que no cobran horas extras, ya que se abolió porque no hay plena producción. Trabajo de terceros, que es el 8,2%, también bajan un 25,7%. Provisión de vacaciones del personal, ya que la gente estuvo agotada, sobre todo hasta el segundo trimestre del 2022, suben 107,4. Me llamó la atención, por eso lo pongo. Otros ingresos y egresos dan 44,5 millones, 4,5 veces más que el 2022, por baja de propiedad, planta de equipo. Bueno, yendo a los gastos, tenemos una baja importante en lo que es producción, en remuneraciones, una baja de 120 millones, administración se mantiene y comercialización hay una baja de 11 millones, de un 11%. Contribuciones sociales no lo vemos, trabajos de tercero, baja alrededor de 68 millones, nada más en producción, y lo que es provisión en vacaciones en todos los ámbitos, sube más o menos el doble, no o más del doble. Por ejemplo, del sector de producción sube de 70 millones a 147 millones. En cuanto a lo que dije, otros ingresos y egresos, se destaca baja propiedad, planta de equipo, con una ganancia de 42,2 millones contra 5,7 millones del año pasado. Los saldos financieros y RECCAM restaron 1.572 millones, reduciendo el déficit en 14,5%, principalmente por brecha positiva en RECCAM en 320 millones, a pesar de que era negativo y bueno, quedan sin cobrar los bonos y el IVA, lo cual da que los valores monetarios se deprecian, ¿no?
La deuda financiera es de 2.025 millones, una baja del 1,4%, es parecida. La deuda en moneda extranjera es el 22,3% del total. Al inicio del ejercicio era 32,4%. El índice de deuda total patrimonio es el 24%, el año pasado era 16%. Esto da por baja de créditos por venta en 20,1%, es decir, porque bueno, no son pagados y se desprecian por la inflación. El flujo de venta de fondos en efectivo dio 1.842 millones, un 49,56 menor al año pasado, disminuyendo 171,3 millones. Esto es por los resultados de actividades operativas. Bueno, viendo primero el RECAM pasa de 1.294 millones negativos a 973 millones, hay un ahorro ahí de más de 300 millones. Lo que es ingresos financieros, hay un gasto en ingresos financieros por pago de intereses comerciales y bancarios. Lo que es deuda financiera, bueno, es muy parecida, hay un no corriente, hay mayor con respecto al corriente, y la deuda en dólares convertida a pesos es 451,5 millones, cuando al principio del ejercicio era 528,2 millones, ¿no? De todo el capital de trabajo, o la mayoría, y algunas en propiedad planta de equipo, que son las inversiones, que está dado por el Banco Nación. Después, dado el flujo de fondos, hay una baja de 161,3 millones. Esto es dado, como dije, por menores actividades operativas, ¿no? Principalmente por aquí lo tengo ahí. Bueno, por los resultados, ¿no? Por el resultado del ejercicio, perdón. Con respecto al aumento de capital desde 100 a 1.200 millones, se aguardan las autorizaciones de la CNB, es decir, ya está aprobado, va a haber 1.100 millones de acciones a emitir, y veremos cuando se pone en marcha eso. La actividad productiva se mantiene a un nivel moderado, la actividad está condicionada a las campañas de trigo y maíz y las elecciones presidenciales. Una cosa con las campañas, según lo que dan, bueno, tiene que el trigo está entre excelente y muy bueno, según los informes que cada tanto vemos cuando vemos algún informe, por ejemplo, en Molinos de Mina, Morice, de Mola y todo eso, que vemos lo que pues, semanalmente nos da el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Con respecto al trigo, hoy el trigo, no sé si lo mostré en algún lado, pero tiene el 90% entre excelente y muy bueno en la cosecha, ¿no? Las lluvias le permitieron o vislumbran una muy buena campaña para el trigo, lo cual el maíz fue como acechado por el trigo, donde no se planta maíz, se plantó trigo, y eso, bueno, puede traer consecuencias a futuro, ¿no? O sea, cuando está esperando la tierra otra cosa que no es el maíz. Menos trigo por falta, con más maíz, pero a pocos meses del inicio de la siembra, el aumento del valor del fertilizante, en particular la urea, deja en suspenso la intencionalidad de la siembra. Por eso la campaña del maíz está en veremos, ¿no? Lo de los aumentos de fertilizantes lo mencionan muchas veces, así que habrá aumentado muchísimo. Bueno, hablan del niño y hablan del 75% de la producción planificada para el primer semestre a nivel de ventas, por lo cual se está ahí a la espera a ver lo que ocurre con las campañas y con la elección presidencial. La liquidez va de 1,73 a 2,15, la solvencia de 1,1 a 1,61, el valor del libro es 79,85. La cotización fue muy buena, aumentó un 153% en un trimestre, que pasó casi de 100 a 253, así que cuidado si entran a comprar esto por más buenas expectativas que guarden, porque ya la cotización se comió a la expectativa, ¿no? La capitalización es 25.300 y la pérdida por acción acumulada es 6,48. Hasta luego.